El reloj marcaba las 10 de la noche, cuando el silencio en la casa se rompió con un portazo. La voz de Camila resonó como un trueno en medio del pasillo. «No te necesito más, mamá. Ya estoy harta de ti». María Fernanda se quedó inmóvil, con las manos aún mojadas del agua del fregadero. Las palabras le golpearon el pecho con la fuerza de una piedra. Camila, su hija, la misma niña que había criado sola desde los 5 años, estaba ahora frente a ella, con el rostro encendido por la rabia. «Camila, por favor, no me hables así», susurró María intentando contener el temblor de su voz. «Siempre lo mismo, tú y tus consejos, tus miedos, tus rezos que no sirven para nada», gritó la joven antes de girarse y salir, cerrando la puerta con violencia. El eco de la puerta retumbó en el pequeño comedor. María se dejó caer en la silla, con la mirada fija en el piso de loseta vieja. Afuera, los perros ladraban y el sonido lejano de una patrulla rompía la calma de la colonia Providencia. Había trabajado todo el día en la panadería, cargando cajas y atendiendo clientes con una sonrisa que no sentía. Todo para pagar el último semestre de la preparatoria de Camila. Y ahora, aquella frase, tan corta y tan cruel, parecía borrar años enteros de sacrificios. «No me necesita más», pensó con un nudo en la garganta. Recordó las noches en que dormía en el suelo junto a la cama de su hija cuando tenía fiebre. Recordó los cumpleaños sin pastel, las navidades sin regalos pero con esperanza. El reloj volvió a sonar. 10:30. María tomó aire y caminó hacia la habitación de Camila. Estaba vacía, la cama desordenada, los cajones abiertos, y sobre la mesa un cuaderno con un dibujo de ambas, de cuando Camila tenía 6 años. En la esquina, con letras torcidas, la niña había escrito: «Mamá, tú eres mi mundo». María cerró los ojos, sosteniendo el cuaderno contra el pecho. El dolor la atravesó como un hilo de fuego. Quiso llorar, pero no le salían lágrimas. Caminó hasta la sala y se detuvo frente al crucifijo que colgaba en la pared. Lo había puesto su madre hace muchos años, cuando aún creía que Dios la escuchaba. «¿Dónde estás?», susurró con voz quebrada. «¿Por qué dejaste que mi hija me dijera eso?». El silencio fue su única respuesta. La noche se hizo más pesada. En la calle, el sonido de una motocicleta se alejó, y María pensó que quizá era Camila yendo a casa de su padre. Ese hombre al que ella nunca pudo olvidar del todo, pero que había aprendido a soportar como una herida cerrada a medias. Se sentó en el sofá, abrazando una almohada. Las luces de los autos se filtraban por las cortinas, iluminando por momentos su rostro cansado. En la repisa, el teléfono vibró con un mensaje. «No te preocupes, estoy bien. No me busques». Fue la primera lágrima. Luego vinieron las otras, silenciosas, amargas, inevitables. Pensó en llamar a su amiga Carmen, pero la vergüenza la detuvo. ¿Qué podría decirle? Que su hija la odiaba, que se había ido, que la fe ya no le servía de nada. Miró el crucifijo una vez más. Por un instante, le pareció que los ojos de Jesús la miraban con tristeza. Negó con la cabeza, cansada. «Ya estoy imaginando cosas», murmuró. El viento se coló por la ventana abierta y movió las cortinas. Afuera, el cielo estaba cubierto, sin una sola estrella. María apagó la luz y se recostó en el sofá. No podía dormir, pero necesitaba cerrar los ojos. Mientras el silencio regresaba lentamente, una pregunta quedó suspendida en el aire, como una sombra imposible de ignorar. ¿Podría alguna vez su hija volver a amarla? El amanecer llegó sin piedad. María se levantó con los ojos hinchados y la garganta seca. No había dormido. Apenas había cerrado los ojos unos minutos, escuchando el eco de aquella frase. «No te necesito más». Preparó café en la vieja cafetera italiana, el mismo aroma que solía despertar a Camila cuando era niña. Pero esa mañana, el olor solo le recordó el vacío. Se vistió despacio, con la ropa del trabajo. La panadería de don Julián abría a las 6:30, y ella sabía que no podía darse el lujo de faltar. Caminó por las calles húmedas de Guadalajara, entre el murmullo de los vendedores que ya acomodaban sus puestos de tamales. El aire olía a pan dulce,
a gasolina y a cansancio. Mientras cruzaba la avenida, su mente viajó atrás, muchos años atrás, al día en que se quedó sola con su hija. Raúl, el padre de Camila, había desaparecido una tarde cualquiera, dejando una nota sobre la mesa. No puedo más. Tenía 25 años y una bebé de apenas 4 meses. Lloró 3 días seguidos, pero al cuarto decidió que su hija sería su razón para levantarse. Recordó los años de lucha, las madrugadas trabajando como costurera, los turnos dobles limpiando casas ajenas, los días en que no había suficiente para comer, y le decía a Camila que no tenía hambre, solo para dejarle su porción. Recordó también las risas, los abrazos pegajosos con olor a leche y a talco, las tardes de lluvia en que jugaban a leer cuentos bajo las cobijas. La vida no había sido fácil, pero siempre había tenido sentido. Hasta ahora, en la panadería el calor del horno le devolvió algo de energía. Doña Lupita, la vecina que trabajaba con ella, la miró con preocupación. ¿Te pasó algo, mija? Te ves como si hubieras llorado toda la noche. María fingió una sonrisa. Cosas de familia, doña Lupe. Ya se me pasará. Ay, hija, los pleitos con los hijos duelen más que cualquier herida. Pero no te preocupes, el corazón de los muchachos es inquieto. A veces se van, pero regresan. María asintió, aunque no creía en eso. Camila no era una niña impulsiva. Si había dicho esas palabras, era porque lo sentía. Pasó la mañana amasando pan, escuchando las conversaciones de los clientes que iban y venían. Un niño compró una concha y le sonrió. Aquella sonrisa inocente le recordó los ojos de su hija cuando tenía la misma edad. Sintió un nudo en el pecho. Al mediodía, mientras tomaba su descanso, se quedó mirando la pantalla del teléfono. Ningún mensaje, solo el silencio digital de quien ya no quiere saber de ti. Esa noche, al volver a casa, el cansancio se mezcló con la tristeza. Encendió una veladora frente al crucifijo. No rezó, solo la observó arder. El fuego parecía moverse con vida propia, como si la llamara. Entonces un recuerdo surgió sin aviso. Camila enferma, con fiebre alta, y ella rezando desesperada, prometiendo que volvería a la iglesia si su hija se curaba. Y se curó. Pero María nunca cumplió la promesa. Se recostó en el sofá, con el alma llena de culpas que nunca había confesado. El ruido de la calle se fue apagando poco a poco, y el cansancio la arrastró a un sueño ligero. Soñó con un campo lleno de luz, caminaba descalza, y el aire olía a tierra mojada. A lo lejos, escuchó una voz masculina, profunda, serena, que pronunciaba su nombre. María. Ella miró en todas direcciones, sin ver a nadie. ¿Quién eres?, preguntó. Mi hija amada. El sonido fue tan real que abrió los ojos sobresaltada. Estaba en su sala, sola, con la veladora aún encendida. El corazón le latía con fuerza. Miró alrededor, esperando ver a alguien, pero solo encontró el silencio. Debe ser el cansancio, pensó. Sin embargo, una extraña paz la envolvió, como si aquella voz siguiera allí, susurrándole sin palabras. Esa noche, el cansancio no trajo descanso. María se recostó con la esperanza de dormir, pero el sueño fue un territorio incierto, lleno de pensamientos que se repetían como ecos. No te necesito más. Cada palabra resonaba en su pecho como un golpe invisible. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre los tejados de la colonia, lenta, constante, como si el cielo llorara con ella. Eran las 2 de la madrugada cuando despertó sobresaltada. El silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón. Fue entonces cuando volvió a escucharla. Aquella voz, suave, masculina, clara. María abrió los ojos de golpe. ¿Quién está ahí?, susurró con temor, incorporándose en el sofá. La veladora seguía encendida, su luz temblaba en la pared. El aire se volvió más tibio, como si alguien acabara de entrar. María, repitió la voz, más cerca, más real. Sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. No era el eco de un sueño. No era producto del cansancio. Giró la cabeza y lo vio. Un hombre estaba de pie junto a la mesa. Vestía ropa sencilla, sus manos descansaban abiertas, y su mirada era profunda, serena,
imposible de sostener sin que algo dentro de uno se quebrara. No irradiaba luz, no flotaba. Era un hombre de carne y hueso, pero en su presencia el aire parecía distinto, más limpio, más vivo. María dio un paso atrás, temblando. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró a mi casa? El hombre no respondió de inmediato. Solo la observó con ternura, como quien reconoce a alguien muy querido después de mucho tiempo. María, dijo otra vez, te he buscado muchas veces, pero siempre cerrabas la puerta. Ella lo miró con miedo y confusión. Yo no le conozco. Si vino a robar, no tengo nada. Él sonrió levemente. No vine a robarte, vine a devolverte lo que creíste perder. María retrocedió un paso más. No entiendo. Tu hija, tu dolor, tus años de lucha, todo eso no fue en vano. No estás sola, nunca lo has estado. Sus palabras la atravesaron. Había algo en su voz, en su forma de decirlas, que no podía explicarse con razón alguna. María sintió las lágrimas subir sin poder detenerlas. ¿Quién es usted?, repitió con un hilo de voz. El hombre dio un paso hacia ella. Su presencia no daba miedo, pero sí imponía una paz tan inmensa que dolía. Soy quien te llamó en tu sueño. Soy quien te ama cuando tú ya no puedes amarte. María cayó de rodillas, sin entender del todo por qué. No puede ser, susurró. Sí puede, respondió él, porque para mí tú sigues siendo mi hija amada. El silencio se hizo espeso. María se cubrió el rostro con las manos. Sintió una corriente cálida recorrerla, una mezcla de alivio y vergüenza, de consuelo y culpa. Pero yo he fallado tanto, he dudado de ti, he dejado de creer. Y aún así aquí estoy, dijo Jesús, con voz firme pero suave. No vine a reprocharte, vine a recordarte quién eres. María levantó la mirada buscando algo que la sostuviera en medio de aquella verdad que no podía comprender. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque cuando el amor se apaga, basta una chispa para encenderlo de nuevo. Durante un largo momento, no hubo más palabras. Solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el parpadeo de la llama. Jesús extendió la mano y María, sin pensarlo, la tomó. Era una mano cálida, firme, completamente real. Una paz profunda descendió sobre ella. La casa parecía otra, y por primera vez en muchos años, su corazón no pesaba tanto. Cuando quiso hablar, él ya no estaba, pero el eco de su voz permaneció en el aire, tan claro como al principio. Eres mi hija amada. El amanecer llegó sin que María pudiera entender si lo vivido había sido un sueño o una locura. Caminó por la casa en silencio, observando cada rincón, buscando alguna señal de lo que había ocurrido la noche anterior. Todo estaba igual, pero algo en ella había cambiado. Sentía una paz extraña, una calma que no lograba explicar. Sin embargo, junto a esa paz, apareció un nuevo sentimiento: la vergüenza. Pasó la mañana en silencio, haciendo las tareas del hogar sin pensar demasiado, pero su mente regresaba una y otra vez a esa voz, a esas palabras imposibles. Eres mi hija amada. Le temblaban las manos cada vez que las recordaba. ¿Y si de verdad había visto a Jesús? ¿O estaba perdiendo la razón? A media tarde, decidió visitar a su amiga Carmen, la única persona en quien aún confiaba. Caminó hasta su casa en la colonia vecina, bajo el sol ardiente de Guadalajara. Carmen la recibió con una sonrisa y un abanico en la mano. «Ay, comadre, te ves pálida. No me digas que sigues pensando en lo de Camila». María dudó un instante antes de hablar. «No, no es solo eso. Anoche me pasó algo». «¿Qué cosa?» Vi a un hombre. O tal vez fue un sueño. No sé cómo explicarlo». Carmen la observó con curiosidad, pero sin interrumpirla. «Parecía real», continuó María. «Me llamó por mi nombre, me habló con una voz que no puedo describir. Me dijo que era Jesús». Hubo un silencio incómodo. Carmen parpadeó y soltó una risa corta. «Ay, María, por favor, ya no veas tantas películas religiosas». «No estoy bromeando, Carmen, lo vi. Comadre, tú has estado muy estresada. Cuando uno no duerme, empieza a ver cosas».
Las palabras de su amiga fueron como un balde de agua fría. María bajó la mirada, sintiendo que todo el calor del cuerpo se le iba. «Sí, quizá tengas razón», murmuró, aunque una parte de ella sabía que no era así. Regresó caminando despacio, con la vergüenza pesándole en los hombros. Cada paso parecía más difícil que el anterior. No podía creer que lo contara y la tomaran por loca. Tal vez lo era. Tal vez Jesús no había estado ahí. Pero si no fue real, ¿por qué aún sentía la calidez de su mano? Esa noche decidió ir a la parroquia de San José, la misma donde había bautizado a Camila. Al entrar, el olor a incienso y cera derretida la envolvió. Se arrodilló en el último banco, tratando de rezar, pero las palabras no salían. Miró al altar, al Cristo crucificado, y su corazón se apretó. «No entiendo nada», susurró. «Si realmente viniste, ¿por qué me siento tan sola?» El templo estaba casi vacío. Una anciana rezaba en voz baja al frente. María permaneció ahí largo rato, sin moverse, hasta que sintió una presencia detrás de ella. Giró lentamente. Un hombre de pie, con la misma mirada serena, la observaba desde unos metros. El corazón de María se aceleró. No había duda. Era él. «No te escondas de mí», dijo Jesús con voz suave. «La vergüenza no tiene lugar donde hay amor». María tembló. «No sé si merezco que me hables. He dudado de ti, incluso ahora». «La duda no me aleja, hija. Es el miedo lo que te encierra». Ella cerró los ojos, y las lágrimas brotaron sin control. «Tengo miedo de que no seas real». «Entonces mírame», respondió él, «y dime si el amor que sientes ahora puede ser una ilusión». María lo miró. No había brillo sobrenatural, ni resplandores, solo humanidad pura. En sus ojos había comprensión, ternura y una certeza que ninguna palabra podía negar. Cuando volvió a parpadear, Jesús ya no estaba. Solo el eco de su voz quedó suspendido en la penumbra del templo. «Aún con tu vergüenza, sigues siendo mi hija amada». Pasaron 3 días desde que María vio a Jesús en la parroquia. 3 días de silencio y de espera. Camila seguía sin llamar, y cada hora sin noticias pesaba como una piedra en el pecho. María trataba de mantenerse ocupada, pero la casa parecía más vacía que nunca. Los objetos, las fotos, la cama sin desordenar, todo le recordaba que su hija no estaba. Una tarde, mientras barría el patio, el teléfono sonó. Corrió a contestar con el corazón latiendo con fuerza. «¿Camila?», preguntó. «No, señora», respondió una voz masculina. «Habla Raúl». El nombre la congeló. Hacía años que no escuchaba esa voz. «¿Qué quieres?», dijo con tono seco. «Tranquila, solo te llamo para que sepas que Camila está conmigo». El alma se le cayó al suelo. «¿Qué dices? ¿Dónde está?» «Aquí en Tlaquepaque. Dice que no quiere volver contigo. No te preocupes, yo la cuidaré». María apretó el teléfono con fuerza. «No te atrevas a manipularla, Raúl. Ya le hiciste suficiente daño a las dos». «No empieces, María. Ya está grande, puede decidir. Además, no te vendría mal un poco de descanso». La llamada terminó con un clic que sonó como un portazo en su corazón. María dejó caer el teléfono sobre la mesa. Las lágrimas aparecieron sin permiso. La rabia y el miedo se mezclaron en un torbellino imposible de contener. Quiso correr, ir por su hija, gritarle que regresara, pero no sabía cómo enfrentarse a Raúl de nuevo. Esa noche no cenó. Se sentó en el sofá, mirando la vela que aún encendía cada tarde frente al crucifijo. «Si de verdad eres tú, Jesús», susurró, «dime qué debo hacer. No puedo más». No hubo respuesta inmediata, pero la habitación pareció llenarse de un silencio distinto, más profundo. El aire cambió, y cuando levantó la vista lo vio otra vez. Jesús estaba sentado frente a ella, tranquilo, como si siempre hubiera estado allí. Vestía una camisa sencilla, las manos reposaban sobre las rodillas. «¿Tienes miedo?», dijo. «Sí», respondió ella sin intentar ocultarlo. «No puedo perderla». «No la has perdido, solo se ha ido a buscar lo que aún no entiende. Pero está con su padre, ese hombre no sabe amar. Y tú sí, por eso ella volverá a ti». María lo miró con incredulidad. «¿Y qué hago mientras tanto?».
Me siento vacía, como si todo mi esfuerzo no hubiera servido de nada. Sirvió, dijo Jesús con voz serena. El amor verdadero no desaparece con la distancia, se mantiene en silencio, esperando ser recordado. María respiró hondo, sintiendo que las palabras le atravesaban el alma. No sé cómo seguir, admitió. Cada rincón de esta casa me la recuerda. Entonces, empieza por llenar esos rincones de esperanza. Come, trabaja, ayuda, perdona, no para olvidar, sino para vivir. Ella asintió lentamente. No es fácil. Nunca lo ha sido, dijo él con una leve sonrisa, pero no estás sola. De pronto, María notó un detalle que la estremeció. Sobre la mesa había 2 platos servidos. Ella no recordaba haberlos puesto. Jesús tomó uno de los trozos de pan y se lo ofreció. «Come conmigo», dijo. María aceptó. Mientras comían en silencio, una sensación de calor la envolvía. No era miedo, ni asombro. Era consuelo. En aquel instante, el dolor se volvió más soportable. «Gracias», susurró cuando terminó. «No me des las gracias», respondió Jesús. «Agradece por lo que aún puedes amar». María levantó la vista, pero ya no estaba. Frente a ella, el plato seguía lleno, intacto. Sonrió por primera vez en días. Quizá el milagro no estaba en verlo, sino en sentirlo. Esa noche, antes de dormir, tomó el teléfono y marcó el número de Camila. No contestó. Sin embargo, dejó un mensaje con voz firme y dulce. «Hija, no importa cuánto tardes, aquí estaré cuando quieras volver». Luego apagó la luz. Por primera vez en mucho tiempo durmió sin miedo. El sol de Guadalajara quemaba sin compasión cuando María salió rumbo al Mercado Libertad. Llevaba una lista corta: pan, frijol, algunas verduras. Desde hacía días su rutina se había vuelto silenciosa, pero dentro de ella algo comenzaba a despertar. No sabía si era esperanza o simple resignación, pero ya no sentía el mismo peso en el pecho. En el camino saludó a don Julián, que colocaba las cestas de bolillo en el mostrador. «María, ¿cómo sigues?», preguntó el hombre con su voz ronca. «Mejor, don Julián, poco a poco». «Eso está bien. Dios aprieta, pero no ahorca, ¿eh?». Ella sonrió, recordando esa frase de su madre. Dios aprieta, pero no ahorca. La había escuchado 1000 veces, pero por primera vez la sintió verdadera. Compró lo necesario y se dirigió al puesto de flores. Una niña de no más de 10 años vendía pequeños ramos de alelí. «¿Cuánto cuestan, hija?». «5 pesos el ramito, señora». María sacó una moneda y se lo compró. La niña le sonrió. «Mi abuela dice que las flores blancas son para los que aman sin esperar nada». «Tu abuela es sabia», respondió María. «Dice también que cuando alguien se siente solo, tiene que mirar al cielo y agradecer, porque alguien allá arriba lo está mirando». María sintió un escalofrío leve. Acarició el cabello de la niña y siguió caminando. Al doblar la esquina, se detuvo un instante. Un hombre barría la acera frente a una tienda cerrada. Vestía ropa sencilla y tenía una gorra que le cubría el rostro. Al pasar junto a él, el hombre levantó la vista y le dijo con voz tranquila: «A veces las flores blancas no son solo para adornar, son señales». María lo miró, pero él ya había vuelto a barrer. Su corazón dio un vuelco. Durante el resto del día no pudo quitarse esas palabras de la mente. Las flores, la niña, ese hombre, todo parecía tener un sentido oculto, una conexión invisible. Por la tarde, ayudó a doña Lupita a cargar unas bolsas pesadas. «Ay, mija, gracias», dijo la mujer secándose el sudor. «Con esta edad, una ya no tiene fuerzas». «No se preocupe, vecina, me gusta ayudar». «Antes te veía muy triste, María. Ahora te noto distinta. Tal vez estoy aprendiendo a confiar otra vez». Doña Lupita asintió. «Así se habla. Cuando uno confía, hasta el aire se siente más ligero». Esa noche, mientras cenaba sola, María volvió a mirar el crucifijo. No dijo nada, pero por dentro agradeció. No sabía bien a quién, pero lo hizo. Al día siguiente, el cielo amaneció cubierto. Caminó rumbo a la panadería con paso lento. En el trayecto, un perro callejero se le acercó cojeando.
Tenía hambre. María partió un trozo de pan y se lo ofreció. El animal comió y la siguió por unas cuadras. Cuando llegó al trabajo, el perro ya no estaba. Pero sobre la banqueta, justo donde se había detenido, había una pequeña cruz de madera clavada en el suelo. Se quedó mirándola largo rato. No era una cruz nueva. Parecía desgastada por el tiempo. Algo en su interior se movió, una mezcla de ternura y comprensión. A media jornada, mientras atendía a los clientes, escuchó una voz familiar a sus espaldas. «Buenos días, María». Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo el sonido del horno y el murmullo del mercado. Pensó en su mente jugándole una broma, pero una sensación cálida recorrió su pecho. «Estoy contigo», parecía decir el aire. Al terminar el turno, regresó a casa con el corazón ligero. Al pasar frente a una panadería cerrada, vio en la pared un grafiti recién pintado. Decía, «Eres amada». Sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no dudó de lo que sentía. Esa noche encendió una nueva veladora, colocó las flores blancas junto al crucifijo y sin hablar comprendió. No necesitaba ver a Jesús para saber que seguía ahí, en cada gesto, en cada mirada, en cada señal del camino. El calor del mediodía hacía vibrar el aire cuando María salió del trabajo. El camino de regreso a casa le resultaba cada vez más tranquilo. Ya no caminaba con el corazón encogido. Había aprendido a respirar sin pensar en el dolor, pero esa paz sería puesta a prueba más pronto de lo que imaginaba. Al doblar la esquina de su calle, vio un auto estacionado frente a su puerta, un viejo sedán gris, con la pintura gastada. Sintió un escalofrío. Sabía quién podía ser. Raúl estaba recargado en el cofre, con un cigarro en los labios y los ojos ocultos tras unas gafas oscuras. Llevaba años sin verlo tan cerca. El tiempo lo había endurecido, pero su sonrisa seguía siendo la misma, segura, cínica, arrogante. «Vaya, María», dijo él al verla, «sigues igual de guapa». «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad sin acercarse. «Vine a hablar». «No tenemos nada de qué hablar». «Claro que sí, es sobre Camila». El corazón de María se aceleró. ¿Qué le pasó? «Nada malo, está bien, pero necesita dinero». «¿Dinero? ¿Para qué?». Raúl alzó los hombros. «Dice que quiere estudiar fuera, que no piensa quedarse en esta ciudad. Y bueno, ya sabes, yo no tengo mucho. Pensé que tal vez tú podrías ayudar». María lo miró con incredulidad. «¿Vienes a pedirme dinero después de abandonarnos?». «No dramatices», respondió con tono cansado. «Todos cometemos errores». Ella respiró hondo para no gritar. «Tú no cometiste un error, Raúl. Nos dejaste y ahora vienes a usar a nuestra hija como excusa». Raúl sonrió con amargura. «No cambias, siempre tan intensa. Pero escúchame, Camila confía en mí. Si no quieres que se aleje más, no le niegues lo que pide». María lo observó en silencio. Por un momento, la vieja herida volvió a sangrar. Recordó las noches en que lo esperó inútilmente, los días de hambre, las promesas vacías, pero también recordó algo más, la voz que la había llamado hija amada, esa voz que le había devuelto la fuerza. «No», dijo con firmeza, «no voy a darte ni un peso. Si Camila necesita algo, que me lo pida ella». Raúl la miró con burla. «¿Te volviste orgullosa?». «No, me volví libre». Durante unos segundos, ninguno habló. Luego Raúl tiró el cigarro al suelo y subió al auto. «Tarde o temprano te vas a arrepentir», dijo antes de arrancar. María lo vio alejarse sin responder. Cuando el ruido del motor desapareció, sus piernas comenzaron a temblar. Entró a la casa y se dejó caer en una silla. El silencio volvió a envolverlo todo. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio de decisión. «No voy a permitir que el pasado me robe lo que he aprendido», murmuró. Esa noche encendió la veladora. Su oración fue breve, casi un pensamiento. «Dame fuerza para no odiar». El cansancio la venció. Se recostó en el sofá y mientras el sueño la envolvía, una presencia familiar llenó la habitación. «Hiciste bien», dijo la voz que ya conocía. María abrió los ojos. Jesús estaba ahí, sentado en la misma silla donde ella había llorado tantas veces.
No fue fácil, respondió. El perdón nunca lo es. Pero decir no, cuando es justo, también es amor. Ella bajó la mirada. Temí volver a caer en lo mismo. No se vence al pasado huyendo, sino mirándolo de frente. María respiró hondo. La vergüenza y la culpa se disiparon, dejando lugar a una paz nueva, sólida. ¿Y Camila?, preguntó. Aún tiene su propio camino, pero hoy tú diste un paso hacia la verdad. Jesús sonrió. Su presencia era serena, casi cotidiana, como la de alguien que siempre había vivido allí. Sigue caminando, María. La historia aún no ha terminado. Cuando despertó al día siguiente, la silla estaba vacía, pero en la mesa había un pequeño pan partido por la mitad. No supo si era un recuerdo o una señal. Solo sonrió, agradecida. El amanecer llegó con un aire frío, inusual para Guadalajara. María se levantó temprano con la mente inquieta. Había pasado toda la noche pensando en Raúl y en las palabras que Jesús le había dicho. Decir no, cuando es justo, también es amor. Pero dentro de ella seguía ardiendo una herida que el tiempo no lograba cerrar. Encendió la cafetera y mientras el aroma llenaba la casa, pensó en Camila. Llevaba semanas sin verla. Cada día esperaba un mensaje, una señal, algo, pero el silencio era su única compañía. Esa mañana decidió que no podía seguir esperando. Tenía que verla, aunque la rechazara. Tomó el camión rumbo a Tlaquepaque. El trayecto se sintió largo. Las calles se sucedían como recuerdos. Cada esquina traía el eco de una vida que ya no existía. Cuando llegó frente a la casa de Raúl, dudó antes de tocar la puerta. Escuchó voces adentro, risas, música. Su corazón se encogió. La puerta se abrió y apareció Camila. Su expresión cambió al verla. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. «Vine a verte, hija. Te dije que no me buscaras. Lo sé, pero no puedo seguir fingiendo que no me importas». Camila cruzó los brazos. «No necesito tus sermones ni tu culpa, mamá. Aquí estoy bien». «¿Estás bien o solo huyes?», respondió María con voz suave, conteniendo las lágrimas. Camila apartó la mirada. «Tú nunca entendiste lo que yo quería. Siempre trataste de decidir por mí. Solo quería protegerte». «¿Protegerme? ¿De qué? ¿De vivir mi vida?». Su voz se quebró por un instante, pero volvió a endurecerse. «Ya no eres parte de mis planes». María dio un paso atrás. No tenía palabras. La herida se abrió de nuevo, más profunda. «Está bien, hija», susurró. «Si eso es lo que quieres, me iré, pero pase lo que pase, seguirás siendo mi amor más grande». Camila no respondió. Cerró la puerta lentamente. María quedó de pie frente a ella, con el corazón hecho pedazos. Caminó sin rumbo durante horas, hasta que las calles comenzaron a vaciarse. El cielo se cubrió de nubes oscuras. La lluvia cayó de repente, empapándola por completo. Se sentó en una banqueta, exhausta, y por primera vez en mucho tiempo lloró sin contenerse. Entonces lo sintió. Una presencia cálida, cercana, como un refugio invisible. Levantó la mirada y lo vio. Jesús estaba ahí, caminando a su lado bajo la lluvia, sin mojarse, con los pies descalzos sobre el empedrado. «No la pierdas en tu corazón», dijo él acercándose. «El amor no fracasa cuando no es correspondido. Fracasa cuando deja de amar». María lo miró, temblando. «¿Cómo puedo perdonarla si me ha roto el alma?». «El perdón no borra el dolor, María. Lo transforma. Si lo entregas, el dolor deja de gobernarte». «No sé si puedo». «Sí puedes», respondió Jesús. «Lo que tu hija no entiende hoy, lo recordará cuando el amor sea su única verdad». Ella bajó la cabeza. «A veces siento que ya no tengo fuerzas». No se trata de tener fuerzas, sino de confiar. Cuando perdonas, haces espacio para que algo nuevo nazca. La lluvia seguía cayendo, pero alrededor de ellos el aire parecía en calma. Jesús extendió la mano y María la tomó. El calor de su contacto le recorrió el cuerpo, borrando por un instante la tristeza. «No llores más», dijo él. «Camila aún camina, y en su camino te lleva adentro».
María cerró los ojos, y cuando los abrió, Jesús ya no estaba. La lluvia había cesado, y un rayo de luz atravesaba las nubes, iluminando el empedrado. Volvió a casa al anochecer, encendió la veladora frente al crucifijo y por primera vez oró en voz alta. No sé cómo hacerlo, Señor, pero la perdono. No por ella, sino por mí, porque quiero volver a vivir. El silencio la envolvió, pero ya no era un silencio de vacío, era un silencio de paz. La noche cayó sobre Guadalajara con un silencio extraño. El cielo estaba despejado, pero el aire se sentía denso, como si algo invisible aguardara a ser revelado. María caminó sin rumbo fijo, guiada por un impulso que no comprendía del todo. Su corazón, aunque más tranquilo, seguía cargando la sombra del dolor. No había vuelto a ver a Jesús desde aquella tarde bajo la lluvia, pero su presencia seguía acompañándola, como una respiración constante dentro del alma. Sin darse cuenta, llegó a la parroquia de San José. La puerta estaba entreabierta, y una tenue luz amarilla escapaba desde el interior. Empujó suavemente y entró. El eco de sus pasos resonó en la nave vacía. El olor a incienso viejo y a madera húmeda le trajo recuerdos de infancia, de cuando su madre la llevaba de la mano para encender velas y pedir milagros. Se arrodilló en el último banco, en silencio. No tenía palabras, solo un cansancio profundo, una necesidad de soltar lo que la oprimía. Miró el altar, la figura de Cristo suspendida en la cruz, con la cabeza inclinada. Por un instante tuvo la impresión de que la miraba directamente. «No sé qué más hacer», susurró. «Ya la perdoné, pero sigo sintiendo este vacío. ¿Por qué no se va el dolor?» El sonido de su voz se mezcló con el murmullo lejano del viento. Cerró los ojos, intentando concentrarse. Entonces, algo cambió. El ambiente pareció volverse más cálido, más denso, como si la iglesia respirara con ella. «Porque aún no me lo has entregado todo», respondió una voz detrás de ella. María abrió los ojos, sobresaltada. Se giró lentamente. Jesús estaba de pie, unos metros más atrás, observándola con una calma infinita. «Pensé que ya te habías ido», dijo ella temblando. «Nunca me voy, hija», respondió él, avanzando despacio. «Pero a veces el silencio es necesario para que escuches tu propio corazón». María bajó la mirada. «Creí que perdonar era suficiente». «Perdonar es abrir la puerta», dijo Jesús, «pero entregar el dolor es salir de la oscuridad». Ella apretó las manos sobre el pecho. «¿Y cómo se entrega algo que se ha vuelto parte de una misma?» «Con verdad», respondió él. «Dime lo que guardas, lo que aún no has dicho». María respiró hondo. La voz le salió temblorosa, quebrada. «Tengo miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de que mi hija nunca me necesite. Y a veces siento que no merezco tu amor». Jesús se detuvo frente a ella y extendió una mano. «Mírame». María alzó la vista. En su rostro no había reproche, solo compasión. «Mi amor no se gana, María, se recibe. Lo que temes perder nunca te perteneció del todo, pero lo que das con fe, eso sí permanece». Las lágrimas corrieron sin que pudiera detenerlas. «He intentado ser fuerte», dijo entre sollozos, «pero no puedo más». «No quiero que seas fuerte», dijo él con ternura. «Quiero que seas verdadera». Ella cerró los ojos. Dejó que las lágrimas fluyeran, que el cansancio se disolviera en aquel silencio. Sintió una mano sobre su hombro. Era cálida, firme, completamente real. «Entrégame tu carga», dijo Jesús. «Todo lo que te pesa, todo lo que te ata». María inclinó la cabeza. «Te lo entrego, mi culpa, mi miedo, mi soledad, todo». Durante un largo momento no hubo más palabras, solo el sonido del viento colándose por los vitrales y el latido acompasado de su corazón. Jesús retiró la mano lentamente. «Ahora el vacío que sientes no es ausencia, es espacio para la gracia». María lo miró, con lágrimas y una sonrisa tenue. «Gracias», susurró. Él asintió. «Ya no huyas, María. El camino sigue, y aún hay amor esperándote». Y sin más dio un paso atrás y se desvaneció entre las sombras del altar. María quedó sola, pero no vacía. Se arrodilló de nuevo, respirando hondo. Por primera vez,
El silencio de la iglesia no le pesaba. Era un silencio lleno de vida. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. María volvió a su rutina, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no lloraba al pensar en Camila. Ahora oraba por ella. Había encontrado una calma silenciosa, una confianza que no comprendía del todo. Sentía que el encuentro en la iglesia había dejado una marca invisible en su alma, una certeza de que no caminaba sola. Una tarde, mientras atendía la panadería, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó antes de contestar. «Sí», respondió con voz cautelosa. «¿La señora María Fernanda López?», preguntó una voz seria. «Sí, soy yo. Le hablamos del Hospital Civil. Su hija, Camila López, fue ingresada esta mañana. Necesitamos que venga lo antes posible». El mundo se detuvo. El ruido de los hornos, el murmullo de los clientes, todo desapareció. Solo escuchó su respiración acelerada y el latido desbocado de su corazón. ¿Qué le pasó? «Está estable, pero necesitamos hablar con usted en persona». Colgó sin decir más. Sintió que las piernas no la sostenían. Doña Lupita la miró preocupada. «¿Qué pasa, mija?» «Mi hija está en el hospital». Corrió sin pensar. Subió al primer camión que pasó, con el corazón apretado y las manos temblando. Durante el trayecto, una tormenta comenzó a formarse. El cielo se oscureció como si la ciudad compartiera su angustia. Al llegar, corrió por los pasillos, preguntando por su hija. La enfermera la guió hasta una habitación. Camila estaba recostada, pálida, con una vía en el brazo. Dormía. María se quedó inmóvil en la puerta, sin poder respirar. Se acercó despacio, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper aquel frágil instante. «Mi niña», susurró. «Mi vida». Una doctora entró en la habitación. «Señora, su hija tuvo una fuerte crisis de estrés. Estaba deshidratada y con el pulso muy bajo. Pero se recuperará». María asintió sin poder hablar. «¿Estaba sola?», preguntó. «Al parecer sí. Nadie más la acompañó. La trajeron unos desconocidos». Cuando la doctora salió, María se sentó junto a la cama. Le tomó la mano con cuidado. La piel de Camila estaba fría, frágil. «Perdóname si te fallé», murmuró. «No importa lo que hayas hecho, solo quiero verte bien». El reloj marcó las 9. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales del hospital. María levantó la vista hacia el techo. «Señor», susurró, «dijiste que no estaba sola, pero ahora tengo miedo». No obtuvo respuesta. Por primera vez desde su encuentro con Jesús, no sintió su presencia. Ni calor, ni paz. Solo el peso del silencio. «¿Por qué ahora te escondes?», preguntó en voz baja. Una enfermera entró y le ofreció un café. «Tome, señora. A veces hay que esperar, y eso cansa más que correr». María agradeció con una sonrisa débil. Mientras bebía, pensó en aquellas palabras. Esperar. Quizá esa era la verdadera prueba. No la enfermedad de su hija, sino la fe en medio del silencio. Horas más tarde, Camila se movió levemente. Abrió los ojos, confusa. «Mamá». María dejó el vaso y se acercó de inmediato. «Aquí estoy, hija». Soñé que me llamabas», dijo la joven con voz débil. «Y vine», respondió María, conteniendo las lágrimas. Camila la miró con los ojos llenos de cansancio. «¿Por qué sigues viniendo?» «Porque te amo. Pero te hice daño». «El amor no desaparece con las heridas», dijo María acariciando su frente. «Solo aprende a esperar». Camila cerró los ojos y volvió a dormirse. María permaneció a su lado toda la noche, en silencio, con la mano entre las suyas. El amanecer trajo una luz gris. El cielo estaba despejado después de la tormenta. María se levantó para estirar las piernas y vio sobre la mesa del hospital una pequeña cruz de madera. No sabía de dónde había salido. La tomó entre los dedos y sonrió. No había escuchado su voz, pero sabía que él había estado allí. El sol entraba por la ventana del hospital, iluminando el rostro dormido de Camila. María llevaba horas sentada junto a su cama, sin moverse,
con la cruz de madera entre las manos. Cada tanto miraba a su hija y agradecía en silencio que respirara, que siguiera viva. El cansancio era profundo, pero la esperanza había vuelto a instalarse en su pecho como una llama serena. Cuando Camila despertó, la luz ya bañaba toda la habitación. Abrió los ojos despacio y al ver a su madre sus labios temblaron. «Mamá», dijo en voz baja. «Aquí estoy, hija», respondió María, acercándose. «No te preocupes por nada». Camila la observó en silencio durante unos segundos. La rigidez de su rostro se quebró poco a poco, como si algo dentro de ella cediera. «Pensé que no vendrías. Nunca dejaría de venir». Camila giró la mirada hacia la ventana. «No sé por qué lo hice», susurró. «Quería sentirme libre, pero terminé perdiéndome». María tomó su mano con ternura. «Todos nos perdemos alguna vez. Lo importante es querer volver». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Camila. «Te dije cosas horribles, mamá. Cosas que no puedo quitar de mi cabeza. Y yo las perdoné antes de que las dijeras», respondió María, «porque el amor de una madre no depende de las palabras, sino del corazón». Camila rompió a llorar. María la abrazó con fuerza, sintiendo que toda la distancia que las separaba se deshacía al fin. Ninguna de las dos habló por un buen rato. Solo el sonido del llanto y el murmullo de los monitores llenaban la habitación. De pronto, el aire cambió. Una calma profunda descendió sobre ellas. María levantó la vista. Al otro lado de la habitación, Jesús estaba de pie. Su mirada era luminosa pero humana, tangible. No había esplendor sobrenatural, solo una paz tan real que dolía. Camila lo notó también. «Mamá, ¿quién es?», preguntó, entre asustada y maravillada. María sonrió con los ojos empañados. «El que nunca nos abandonó». Jesús se acercó despacio. Su voz era suave, como un eco que parecía surgir del corazón mismo. «Camila», dijo, «tu madre no dejó de amarte ni un solo día. En su silencio estaba mi voz, esperándote». Camila lo miró sin poder hablar. «Yo no soy buena», balbuceó. «Eres amada», respondió Jesús, «no por lo que haces, sino por quién eres». María apretó la mano de su hija. Jesús posó una mano sobre la cabeza de ambas. Un calor profundo, casi físico, las envolvió. No era fuego ni luz, era amor hecho presencia, una ternura que no cabía en palabras. Camila cerró los ojos y respiró hondo. El peso que cargaba en el pecho desapareció como si nunca hubiera existido. «Perdóname, mamá», susurró. «Ya estás perdonada, hija», respondió María conteniendo las lágrimas. «Y yo también me perdono». Jesús sonrió. «Cuando dos corazones se reconcilian, el cielo se abre», dijo. «Hoy no solo sanó el cuerpo, también el alma». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Las tres respiraciones, la de María, la de Camila y la de Jesús, se fundieron en un mismo ritmo, como si el universo entero esperara ese instante. Luego, él retiró lentamente las manos. «Ya pueden seguir», dijo. «Juntas». María lo miró, comprendiendo que era un adiós. «¿Te vas?», preguntó con voz temblorosa. «Nunca me voy», respondió Jesús, sonriendo. «Solo dejo espacio para que el amor siga su camino». Camila extendió la mano, queriendo tocarlo, pero su figura comenzó a desvanecerse con la luz del sol. El silencio volvió a la habitación. María y su hija permanecieron abrazadas. Ninguna habló. No hacía falta. Todo lo que debía decirse ya estaba dicho. Cuando una enfermera entró, las encontró tomadas de la mano, con los ojos cerrados, sonriendo en paz. «¿Se sienten bien?», preguntó la mujer. María abrió los ojos. «Sí», dijo con voz firme. «Más que nunca». El hospital despertó con el bullicio habitual. Pasos apurados, voces, el olor a desinfectante mezclado con café recién hecho. Pero para María, ese amanecer tenía algo distinto. Todo parecía más claro, más vivo, como si el aire mismo respirara esperanza. Camila seguía dormida, con el rostro sereno, libre de aquella tensión que la había consumido durante semanas. La doctora entró con una carpeta en las manos. «Buenos días»,
señora María. Su tono sonaba confundido, casi incrédulo. Los resultados de su hija son sorprendentes. ¿Qué quiere decir?, preguntó María alarmada. Su estado era delicado, pero los exámenes muestran una recuperación inusual. Su pulso, sus signos vitales, todo está estable, como si su cuerpo hubiera reaccionado de una forma que no podemos explicar. María bajó la mirada. Sonrió sin responder. Sabía lo que la doctora no podía decir. Camila despertó poco después. «Mamá», murmuró, «tuve un sueño». «¿Sí?» «Soñé que alguien me tomaba de la mano. No vi su rostro, pero sentí paz». María le acarició el cabello. «A veces los sueños son más reales de lo que creemos». Pasaron 2 días en observación. Las enfermeras hablaban entre ellas, intrigadas por la rapidez con la que Camila recuperaba fuerzas. María evitó las explicaciones. No necesitaba convencer a nadie. Lo que había ocurrido no era un espectáculo, sino un regalo íntimo. Cuando les dieron el alta, el cielo estaba despejado. Camila caminaba despacio, aún débil, pero con una luz nueva en los ojos. Mientras esperaban un taxi, vio a un hombre sentado en la banca del hospital, leyendo un periódico. Vestía sencillo, con la misma serenidad que María había aprendido a reconocer. Sus miradas se cruzaron. Él sonrió levemente y asintió. Luego volvió a su lectura como si nada. Camila frunció el ceño. «¿Conoces a ese señor?» María sonrió. «Digamos que sí. Durante el trayecto a casa, la ciudad parecía otra. Las calles llenas de vida, el ruido de los vendedores, el olor a tacos al pastor que se escapaba de los puestos. Todo tenía un brillo diferente». Camila miraba por la ventana, en silencio. «Mamá», dijo de pronto, «¿crees que las cosas rotas pueden volver a unirse?» «Claro que sí», respondió María. «Si se pegan con amor quedan más fuertes que antes». Al llegar, encendieron una veladora. Camila observó el crucifijo que colgaba de la pared. «Antes no lo soportaba», admitió. «Sentía que me juzgaba. ¿Y ahora qué sientes? Que me mira sin reprochar». María se acercó y la abrazó. «Así es él», susurró. «No busca culpas, busca corazones dispuestos a volver». Los días siguientes fueron de calma. Camila comenzó a ayudar en la panadería, riendo con los clientes, hablando con doña Lupita, reencontrándose con su vida. María la observaba en silencio, agradeciendo cada instante. Había comprendido que los milagros no siempre llegan envueltos en resplandores. A veces se esconden en la rutina, en un gesto cotidiano, en un perdón silencioso. Una tarde, mientras limpiaban juntas, Camila encontró sobre la mesa un pedazo de pan partido en 2. «¿Y esto?», preguntó. María se quedó inmóvil un segundo. «No lo sé», respondió con una sonrisa tranquila, «pero me recuerda que alguien todavía nos acompaña». Camila la miró sin entender del todo, pero sintió que no necesitaba hacerlo. El corazón se lo decía. Esa noche, antes de dormir, María salió al patio. El cielo estaba despejado y el aire olía a tierra húmeda. Miró hacia arriba y murmuró: «Gracias, no por el milagro, sino por enseñarme a verlo». En la penumbra, creyó escuchar un susurro que le respondió suave, casi como un viento tibio: «No fue un milagro, hija, fue amor». María cerró los ojos, respiró profundamente y sonrió. Dentro de la casa, Camila dormía, y en su rostro había la misma paz que ella había soñado una vez, la paz de quien finalmente comprende que nunca estuvo sola. El tiempo comenzó a fluir con la serenidad de quien ha aprendido a vivir en paz. María y Camila regresaron a su rutina, pero ya nada era igual. La casa, que antes parecía vacía, ahora respiraba vida. Cada rincón guardaba risas, olor a pan recién horneado y conversaciones que curaban heridas antiguas. Un mes después de salir del hospital, Camila propuso algo inesperado. «Mamá, quiero ayudarte con el grupo de apoyo que mencionaste una vez. Dijiste que querías hacer algo por las madres que están solas». María levantó la vista sorprendida. «¿Te refieres a lo que hablé con el padre Rodrigo?» «Sí, creo que podemos hacerlo juntas». Esa tarde fueron a la parroquia del barrio de Santa Tere. El padre las recibió con una sonrisa cálida y la mirada de quien entiende más con el corazón que con las palabras.
Dios actúa a través de los que no se rinden, dijo. Si su historia puede dar esperanza, ya es un milagro en movimiento. Así nació el pequeño grupo Manos que Levantan. Al principio eran solo 3 mujeres que se reunían los martes por la tarde. Con el tiempo llegaron más. Viudas, madres solteras, abuelas que criaban a sus nietos. María las escuchaba con paciencia, compartiendo su propio testimonio cuando el silencio se hacía demasiado pesado. Camila tomaba notas, preparaba café y de vez en cuando sonreía tímidamente cuando alguien la abrazaba. Poco a poco comprendió que su historia no era solo una herida, sino también una enseñanza. Una noche después del grupo, salieron caminando por las calles de Chapultepec. Las luces de los bares se mezclaban con la música y las conversaciones de la gente. Camila se detuvo de pronto. «Mamá, ¿te diste cuenta de que ya no hablamos de lo que nos falta?» «Sí», respondió María. «Creo que por fin aprendimos a hablar de lo que tenemos». Camila la miró con ternura. «A veces pienso que él sigue aquí, observándonos desde alguna esquina». «No lo pienses», dijo María. «Sábelo». Siguieron caminando, sin prisa. El aire traía el aroma de los jacarandas que empezaban a florecer. Al llegar a casa, María encendió la veladora frente al crucifijo, como cada noche. Camila la observó un momento. «Antes no entendía por qué hacías eso», dijo. «Me parecía una costumbre sin sentido. ¿Y ahora qué piensas?» «Que cada vez que la enciendes, algo cambia en el aire, como si él nos visitara por un instante». María sonrió. «Tal vez sea así, o tal vez solo aprendimos a reconocer su voz». Los días pasaron. El grupo creció. En una reunión, una mujer joven lloró contando su historia. Su hijo la había rechazado, igual que Camila lo había hecho. María la abrazó sin dudar. «No te canses de amar», le dijo al oído. «El amor siempre regresa aunque cambie de forma». Aquellas palabras resonaron en todas las presentes. Era como si un eco invisible recorriera el lugar, llenándolo de paz. Esa noche, mientras cerraban la parroquia, María salió la última. Al cruzar el umbral sintió una presencia conocida. Giró la cabeza y vio entre las sombras la figura de un hombre caminando por el pasillo central. No había resplandores ni música celestial, solo la naturalidad de quien pertenece al mundo. «Jesús», susurró. Él se detuvo sin volverse. «Ya no necesitas verme para saber que estoy contigo», dijo con voz clara, como un eco que se repetía en las paredes del templo. María cerró los ojos y una lágrima cayó lentamente por su mejilla. «Gracias», murmuró, «por no rendirte conmigo». Cuando abrió los ojos, la iglesia estaba vacía, pero dentro de ella algo vibraba con fuerza, la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no se desvanece, solo cambia de forma para seguir obrando. Camila la esperaba afuera. «¿Todo bien, mamá?» «Sí», respondió María tomando su mano. Todo está exactamente donde debe estar, y al caminar juntas por la calle tranquila, el eco de aquel amor seguía latiendo entre sus pasos. El amanecer en Guadalajara tenía un brillo distinto. La ciudad despertaba envuelta en el canto de los pájaros y el olor a pan recién hecho que salía de las calles cercanas. María se levantó temprano, como siempre, pero esa mañana su corazón latía con una ligereza que no recordaba haber sentido en años. Había pasado tanto y, sin embargo, todo parecía nuevo. Camila dormía aún, con el rostro relajado y una expresión de paz que hacía mucho no mostraba. María la observó desde la puerta y sonrió. La promesa que Jesús le había hecho, que el amor regresaría a su vida, se había cumplido sin ruido, sin milagros visibles, pero con una profundidad que transformaba cada detalle. Preparó café, y mientras lo servía, recordó aquel primer encuentro con él. Las palabras seguían grabadas en su mente. «Eres mi hija amada». En ese momento no lo entendió, pero ahora sabía que aquellas palabras no solo eran para ella, eran para Camila también. «Buenos días, mamá», dijo la joven apareciendo con el cabello desordenado y una sonrisa tímida. «Buenos días, mi vida. Siéntate, te hice pan». Camila rió suavemente. «Ya sé que nunca te ganas al desayuno, pero huele delicioso». Comieron juntas, hablando de cosas simples, de la panadería,
del grupo en la iglesia, de los planes para seguir ayudando a más mujeres. Pero entre cada palabra había una ternura nueva, una complicidad que solo nace después del perdón. Al terminar, Camila se quedó en silencio. «He estado pensando en todo lo que vivimos», dijo, «en ti, en lo que pasé, en cómo todo cambió sin que yo me diera cuenta». «¿Y qué piensas ahora?», preguntó María. «Que todo tuvo un sentido, aunque me costó verlo. Tal vez Jesús me estaba llamando desde hace tiempo, pero yo no sabía escucharlo». María tomó su mano. Nunca es tarde para oír su voz. Él siempre espera, sin imponer, sin presionar. Camila respiró hondo. «Gracias por no rendirte conmigo, mamá». «Gracias por volver», respondió María con los ojos húmedos. «Eso lo cambia todo». Esa tarde fueron al templo. Había sido idea de Camila. «Quiero encender una vela», dijo, «no para pedir, sino para agradecer». El templo expiatorio se alzaba imponente, con su fachada de piedra clara y vitrales, que dejaban pasar la luz del sol como fragmentos de colores sagrados. Al entrar, María sintió que el aire era distinto, pesado y leve al mismo tiempo, lleno de una presencia que ya no necesitaba explicación. Camila caminó hasta el altar, encendió una vela y la colocó junto a las demás. «Por él», susurró, «y por ti». María cerró los ojos y por un instante volvió a sentir aquella paz profunda que había experimentado en su primera visión. Pero ahora no había temor, ni confusión, ni lágrimas, solo gratitud. De pronto, entre las columnas, creyó distinguir una figura familiar, un hombre de pie, observándolas en silencio. Vestía sencillo, con la misma serenidad que recordaba. Sus miradas se cruzaron, y María supo que no era una ilusión. Jesús sonrió. No había palabras, pero su mirada decía todo. «Esta es mi hija amada». El corazón de María se llenó de un calor suave, inmenso. No necesitaba más señales. Sabía que Él siempre estaría allí, no en apariciones o milagros visibles, sino en la vida cotidiana, en el amor restaurado, en la fe que no exige pruebas. Cuando salió del templo, el sol comenzaba a ponerse. Camila tomó su mano. «¿Listas para empezar de nuevo?», preguntó. «Sí», respondió María. «Ahora empieza lo mejor». Caminaron juntas por la explanada, mientras las campanas repicaban suavemente a lo lejos. Esa tarde, antes de cerrar la puerta de casa, María se detuvo un momento. «Hija», dijo con voz serena, «no olvides que lo que vivimos no fue casualidad. Fue amor cumpliendo su promesa». Camila asintió. «Y nosotros también cumplimos la nuestra», susurró. Volver a creer. Y mientras el cielo se teñía de tonos dorados, ambas comprendieron que las promesas de Dios nunca llegan tarde. Llegan cuando el corazón está listo para recibirlas. El amanecer llegó suave, como una caricia. Los primeros rayos de luz se filtraron por las cortinas del pequeño departamento, dibujando sombras doradas sobre las paredes. María se despertó antes que el sol terminara de alzarse y permaneció unos segundos mirando el techo, escuchando el silencio. Era un silencio lleno de paz, de esos que no pesan sino que acompañan. Se levantó despacio y preparó café. Mientras el aroma llenaba la casa, miró alrededor y sonrió. Todo estaba en su lugar, las tazas ordenadas, las flores frescas en la mesa y una foto de ella y Camila riendo, tomada hacía apenas unos días. La vida había vuelto a florecer, no como antes, sino con raíces más hondas y verdaderas. Camila salió de su habitación con el cabello desordenado y una sonrisa que iluminaba todo. «Ya despierta, mamá». «Desde hace rato», respondió María sirviéndole café. «Me gusta ver cómo amanece». «Yo también», dijo Camila sentándose frente a ella. «Es como si el día comenzara con un perdón nuevo». María la miró con ternura. «Eso es exactamente lo que es, hija, un perdón nuevo cada mañana». Comieron en silencio unos minutos. Luego, Camila sacó una carta doblada del bolsillo. «La escribí anoche», dijo. «No sé si la leeré en voz alta,
pero necesito que la tengas. María tomó la carta, pero no la abrió. Si la escribiste con el corazón, ya la leí, respondió con una sonrisa suave. Camila bajó la mirada, emocionada. El día transcurrió tranquilo. Tenían planeado visitar el templo expiatorio para agradecer por todo lo vivido. Al llegar, el cielo estaba despejado y el aire olía a incienso y piedra antigua. Entraron tomadas de la mano. María avanzó hasta el altar, encendió una vela y cerró los ojos. No pidió nada, solo agradeció. Agradeció por el dolor que la había hecho más fuerte, por la voz que la llamó en la oscuridad, por el milagro que se manifestó en lo cotidiano. Cuando abrió los ojos, vio a Camila arrodillada a su lado. «Gracias», susurró la joven, «por amarme incluso cuando no lo merecía». María le acarició el rostro. «Siempre fuiste mi hija amada. Solo necesitabas recordarlo». El templo estaba casi vacío. La luz del mediodía se filtraba por los vitrales, tiñendo el aire de colores vivos. En ese instante, María sintió algo, una presencia, no un pensamiento ni un recuerdo, sino una certeza viva. Giró la cabeza, y allí estaba él. Jesús se encontraba de pie al fondo, observándolas. No dijo nada. Su rostro irradiaba la misma serenidad de aquella primera noche en su casa. María no necesitó palabras. Comprendía todo en esa mirada. «Gracias», murmuró con lágrimas contenidas, «por no dejarme rendir». Jesús asintió, y su voz, clara y suave, llenó el lugar. «No vine solo por ti, María, vine por ambas, porque cuando una madre ora con amor, el cielo escucha». Camila levantó la vista, sorprendida, y lo vio también. «¿Eres tú?», preguntó temblando. Jesús sonrió. «Siempre fui yo, hija, a veces en la voz de tu madre, otras en el silencio que te esperaba para volver». María sintió como su corazón se abría, como si todo el peso del pasado se disolviera. La gratitud le inundó el alma. «¿Volveremos a verte?», preguntó. «Cada vez que elijas amar», respondió Jesús, «allí estaré». Dicho esto, dio un paso atrás y su figura comenzó a desvanecerse entre los haces de luz que atravesaban los vitrales. María y Camila permanecieron arrodilladas, en silencio. No hubo miedo, solo una paz inmensa. Cuando finalmente se levantaron, el templo parecía más luminoso que nunca. Caminaron hacia la salida tomadas de la mano. En la puerta, Camila dijo, «¿Sabes algo, mamá? Creo que ahora entiendo por qué me llamaba así». «¿Cómo?», preguntó María. Camila sonrió, mirando al cielo. «Porque yo también soy su hija amada». María la abrazó con fuerza, sin palabras, y mientras salían al sol de la tarde, supo que aquella historia no terminaba ahí. Era solo el comienzo de una vida nueva, construida sobre la fe, el perdón y el amor que nunca deja de llamarnos por nuestro nombre.